Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. El día de hoy, junto a mis otros compañeros Simón Berrío, Alessandro Padilla, Tomás Areiza, José Martínez y mi persona, Mauricio Herbesí, les vamos a estar hablando sobre el cáncer de piel. En primer lugar, les voy a hablar yo sobre el melanoma. Es muy importante saber que el melanoma se da por mutaciones adquiridas por la exposición a rayos ultravioletas, de la luz solar, claro está. Este se puede tratar y se puede llegar a curar en dado caso de que se detecte en una etapa temprana. Sin embargo, el principal factor de riesgo para que se dé un melanoma son esas quemaduras intensas que se dan al principio de la vida. Normalmente se puede encontrar en piel, se puede encontrar en mucosas orales y urogenitales, como podría ser la orofaringe, el tubo digestivo y pues la parte geniturinaria. Y además se puede encontrar pues en esófago, en meninges y en la úvea del ojo. Es muy importante saber que, pues como lo estaba diciendo al principio, esta alteración, este melanoma, se puede dar como un carácter adquirido y un carácter hereditario. Cuando hablamos de un carácter hereditario, hacemos referencia en primer lugar a que el 10% o el 15% de los pacientes que presentan melanoma es de este tipo de origen. Además, se puede dar por mutaciones en la línea germinal que afectan a la telomerasa, sobre todo por alguna mutación en el promotor TERT, que es la mutación más frecuente en el melanoma, y también se da por mutaciones en los genes reguladores de la progresión celular, sobre todo por una detección en la fase de G1 por alguna mutación en el gen CDKN2A. También hay mutaciones en la transmisión de señales en favor del crecimiento. Hay un aumento descontrolado del gen RAS, del PI3K y del AKT. Es muy importante saber que esta mutación en el gen RAS es muy común y lo normal es que se dé en piel que no está expuesta al sol. También es muy importante saber que en hombres el lugar más común para que se dé este melanoma vendría siendo la espalda, mientras que en mujeres viene siendo en las piernas. Ahora pasemos a hablar de la imagen que está acompañando la diapositiva. En primer lugar tenemos que ver la imagen que está arribita a la izquierda, que nos muestra como tal un melanoma. Esto es muy importante ya que hay un parámetro clínico que viene siendo el ABCDE del melanoma, en donde el A habla de la simetría que hay, pues si ven tiene bordes irregulares, que la B viene siendo estos bordes, el color bien hace referencia al color variado, si ven pues no es uniforme, sino que pues va variando un poquito, la D el diámetro que sea mayor a 6 milímetros y la E la evolución que este va teniendo. Si vemos en la imagen que está arribita a la derecha, es decir, la que está a la derecha de esa imagen, se puede ver una imagen histológica en donde hay un crecimiento unicelular y anidado irregular de las células del melanoma en la epidermis. Además de ello, hay una reacción inflamatoria en la dermis. En la imagen de abajo a la izquierda, vemos un crecimiento vertical con agregado nodular en las células infiltrantes. Y por último, en el recuadro azulito, el que está ahí abajito, se puede ver, abajito a la derecha, se puede ver un ganglio linfático centinela con un pequeño grupo de células de melanoma que se tiñen con el marcador melanocítico HMB45. Que ocurra esto nos hace pensar que hay un muy mal pronóstico. La queratosis actínica, una lesión cutánea premaligna causada por la exposición crónica al sol, aparece como placas ásperas, secas o escamosas en zonas expuestas como la cara, el cuero cabelludo o las manos. Es más común en personas de piel clara y edad avanzada. A nivel macroscópico podemos observar una displasia de queratinocitos, hiperqueratinocitos y elastosis solar en la dermis, producto del daño solar acumulado. Aunque muchas lesiones no progresan, algunas pueden convertirse en carcinoma espinocelular, por lo que es importante tratarlas. Las opciones incluyen crioterapia, cremas y en algunos casos cirugía. Tenemos que tener en cuenta que es una señal del daño solar que no debe ignorarse. El carcinoma epidermoide es el segundo tumor más común en zonas expuestas al sol, especialmente en adultos mayores, y se asocia principalmente al daño del DNA inducido por radiación ultravioleta. Su incidencia aumenta con la exposición solar acumulada, inmunosupresión, como pacientes trasplantados o personas con virus del papiloma humano, y factores ambientales como carcinógenos industriales y tabaquismo. Las mutaciones en el gen TP53 y la pérdida de su función reparadora del DNA
son claves en la patogenia. Las lesiones pueden ser in situ o invasivas, con una morfología variable que incluyen nódulos, ulceraciones o placas, y en casos agresivos pueden tener anaplasia y mitosis atípicas. La confirmación diagnóstica se apoya en hallazgos tanto clínico-patológicos como de inmunohistoquímica. Ok, yo voy a hablar del carcinoma vasocelular, el cual es el tumor cutáneo más común en humanos. Tiene un carácter de invasivo local, pero raramente hace metástasis. Se dice que aproximadamente el 0,5% de estos. Su aparición está asociada a mutaciones que activan la vía de señalización Heth-Geld. Ok, y este se presenta frecuentemente en zonas expuestas al sol, sobre todo en personas mayores con piel clara. También se asocia a síndromes de reaparición de ADN como la xerodermia pigmentosa. Ahora me gustaría hablarles del síndrome del carcinoma novoide vasocelular, el cual es un trastorno autosómico dominante con mutaciones germinales en la PTCH. Sus características, ¿cuáles son? Múltiples carcinomas vasocelulares desde edades tempranas. ¿Qué consideramos una edad temprana? Pacientes menores de 20 años en este caso. Presencia de otros tumores como el fibroma ovaricioso, el meduloblastoma, entre otros. Y anomalías esqueléticas como por ejemplo las costillas bífidas, que son muy comunes en este síndrome, y queratosis odontogénicas. Ahora vamos a hablar de la morfología tanto microscópica como histológica de este carcinoma. Entonces, macroscópicamente tenemos lesiones nodulares a menudo ulceradas con bordes elevados y pápulas perladas. Pueden tener telangiectasias, que es vasodilatación de los vasos, o de los vasos dilatados, y una variante ulcerada conocida como úlcera roedora. Ok, ahora histológicamente contamos con unas células basaloides con núcleos hiperpigmentados, formación de cordones o islotes que invaden la dermis y un patrón empalizada en la superficie de los nidos tumorales. Y también podemos observar dos patrones que son los multifactorial superficial y el infiltrante nodular. Y una presencia frecuente de mucina y células inflamatorias en el estroma. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los tumores de la dermis. El primero que vamos a mencionar es el fibrohistiocitoma benigno, o también conocido como dermatofibroma, que es su presentación más común. Esta es una neoplasia dérmica benigna, que puede aparecer pues en las piernas de mujeres jóvenes y de mediana edad. Es lo más común que aparezca. No se sabe con certeza la causa de aparición de este tipo de lesión, pero está normalmente asociado a anomalías en la cicatrización luego de que una persona haya sufrido un trauma, y es principalmente por el aumento del depósito de colágeno en las cicatrices. En cuanto a la morfología de esta lesión, podemos decir que estas neoplasias aparecen normalmente como pápulas firmes de color marrón claro u oscuro, y la mayoría tienen menos de 1 centímetro de diámetro, pero pueden alcanzar varios centímetros cuando crecen de forma activa, y estas con el tiempo se aplanan. Estos tumores constan de células fusiformes benignas que se disponen habitualmente en una masa bien definida, no encapsulada dentro de la zona media de la dermis, y a veces se observa la extensión de estas células hacia la grasa subcutánea. Muchos casos muestran una forma peculiar de hiperplasia de la epidermis situada por encima, caracterizada por un alargamiento descendente de crestas interpapilares hipersegmentadas. Se observan numerosas variantes histológicas como formas macelares o tumores con cúmulos de sangre extravasculares y hemosiderina. Ahora vamos a continuar con la lesión de la dermis, que sí es benigna. Solamente hay una y se denomina dermatofibrosarcoma protuberans. Protuberans porque esta lesión normalmente protruye. Este es un fibrosarcoma primario bien diferenciado, de crecimiento lento pero muy invasivo, y puede generar metástasis. El patrón molecular es esta lesión aparece con un patrón molecular que está asociado pues a la translocación de genes que afectan los genes que codifican para el colágeno 1A1 y también el factor de crecimiento derivado de las plaquetas beta. Y hay mayor crecimiento de las células tumorales por secreción de este factor, y esto estimula este crecimiento con secreciones de forma autocrina.
En cuanto a la morfología de esta lesión, tenemos que el dermatofibrosarcoma protuberans aparece habitualmente como un nódulo, como ya les había dicho anteriormente, protruye, sobre todo en el tronco del cuerpo, dentro de una placa dura que a veces puede ulcerarse. Estas neoplasias están compuestas de fibroblastos muy próximos dispuestos en forma radial y tienen un patrón denominado estoriforme. Las mitosis son infrecuentes y al contrario que el dermatofibroma, la epidermis situada por encima está generalmente adelgazada. Es frecuente la extensión profunda de este tipo de lesiones de la dermis hacia la grasa subcutánea, por lo que cuando hay que extirparlas se requiere pues de una extirpación muy amplia para evitar pues la reaparición de este tipo de lesiones. Los tumores de las células que migran a la epidermis incluyen principalmente 3 tipos: melanoma, que se origina en los melanocitos, que es el cáncer de piel más agresivo y se relaciona con daño solar intenso; linfoma cutáneo de las células T, como las micosis fungoides, que afectan a los linfocitos CD4 que migran a la piel, y estos van a producir lesiones en parches o placas que pueden progresar a formas más agresivas; los tumores de las células de Langerhans, que son raros pero pueden afectar piel y órganos internos en el microscopio, que se pueden reconocer como los gránulos de Birbeck.